podemos visualizarlo a él como ese anciano que siempre está de mal humor o que tenía tal rabia con la humanidad que necesitó que un inocente pagara las consecuencias? ¿Cómo podemos pensar de que ese que envió a Jesús, sabiendo de antemano lo que iba a suceder, nos mira con odio? ¿Cómo podemos pensar que ese que dio lo más preciado por nosotros no nos amaba desde el principio de los tiempos? Hay una frase muy interesante que me parece fundamental y ojalá pudiésemos comprender lo que nos quiere decir. Creo que si comprendemos esto, seríamos mejores personas. Jesús no vino al mundo para que nuestros pecados fuesen perdonados por el Padre. Jesús vino al mundo porque nuestros pecados ya estaban perdonados. Tú no le entregas tu posesión más preciada a alguien que no has perdonado de antemano. No lo haces. Si no le amas, no lo hubieses hecho. Y si Él no nos amara de antemano, y si no nos viera como, si no estuviera enamorado de nosotros, si no nos viera como sus criaturas, si no fuese capaz de ver la bondad que hay en las chispas divinas que Él ha puesto en todos, si no considerara que somos dignos de estar a su lado, jamás de los jamases hubiese mandado a Jesús su posesión más preciada, por decirlo de alguna forma. Y en algunas palabras del Dr. Jones que me impactaron muchísimo, hablaban acerca de esta creencia que tenemos muchas veces de que no somos lo suficientemente buenos para estar en la presencia de Dios. Y de los mensajes que muchas veces damos hablando de esto, de que no somos lo suficientemente buenos para estar en la presencia de Dios y que por lo tanto necesitamos algún tipo, alguien que pagara el precio por nosotros para poder ser tenidos dignos de estar en su presencia. Y el Dr. Jones se preguntaba, ante esta enseñanza, se preguntaba, pero cuando Jesús vino a la tierra, ¿con quién anduvo? ¿Con los más santos o con los pecadores? ¿Con quién se sentó a la mesa? ¿Con quién compartió? ¿Con quién tomó vino? Con todos. Con gente como tú y yo, gente del común, que nos equivocamos, una y otra vez, que tropezamos varias veces con la misma piedra, que creemos estar en lo correcto cuando estamos completamente equivocados. Porque nosotros éramos los que necesitaban médico. Y si Jesús es la imagen de Dios, y si Jesús se sentó a la mesa con pecadores, entonces, ¿cómo es eso de que no somos lo suficientemente buenos para estar con Él? Se generan muchas preguntas, pero en realidad este es un espacio donde queremos que se generen este tipo de preguntas y que podamos razonar juntos para llegar, si no a las respuestas, para llegar a puntos donde podamos tener paz y donde podamos ejercitar ese amor que el Señor ha puesto en nosotros. Y en esta tarde, para comenzar, quisiera hablarles de una enseñanza contenida en un libro que se llama El Dios Pródigo, The Prodigal God en inglés. El autor es un ministro presbiteriano de los Estados Unidos, Nueva York, que se llama Timothy Keller. Y este libro nos habla, es una forma muy interesante de contar una historia que creo que todos conocemos, que es la historia del hijo pródigo.
Pero el libro no se llama El Hijo Pródigo, sino El Dios Pródigo. Y eso me lleva a mi primera pregunta. ¿En qué consiste o cuál es el significado de la palabra pródigo? Prodigal en inglés. ¿Cuál es el significado de esa palabra? Y esta es una cosa muy chistosa porque yo creo que hemos escuchado muchas veces esta historia, esta parábola en la iglesia, en muchos lados, pero muy pocos se han detenido a pensar en qué significa pródigo. Normalmente asociamos a eso como por comprensión de lectura, esto de pródigo como que de alguna se va y de alguna forma regresa. Bueno, resulta que pródigo significa imprudentemente despilfarrador, una persona que gasta todo lo que tiene de forma imprudente. Entonces, el Dios pródigo, tenemos un Dios despilfarrador, un Dios que gasta las cosas de forma imprudentemente. Lo interesante es que el libro hace precisamente ese punto. Tenemos un Dios que gasta sus recursos de forma imprudente y no es ninguna herejía. Vamos a ver en qué consiste eh, todo esto. En esa historia del Dios pródigo, perdón, del hijo pródigo, normalmente nosotros nos enfocamos en ese hijo que abandona a su padre y que se gasta todas las cosas y que después regresa arrepentido. Y nuestras enseñanzas siempre se concentran en ese punto. Y realmente estamos perdiendo la parte más importante de la historia. La historia del hijo pródigo, vamos a leerla, se las voy a leer. Es el capítulo 15 en el libro de Lucas, el Evangelio según Lucas. Empieza así a partir del verso 11. Dice, también dijo Jesús, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre procede a hacerlo y reparte los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo,
Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Nos concentramos siempre en el hermano menor que se fue con las rameras, que malgastó lo que tenía y que regresó y el padre lo perdonó. Eso está muy bien porque eso hace parte de la historia. Pero observemos quiénes estaban escuchando esta historia. Si vamos al primer versículo del capítulo 15, encontramos cuál es la... ¿A quién se está dirigiendo Jesús? ¿Quiénes están escuchando? ¿Cuál es la audiencia de esta parábola? Dice, se acercaba, capítulo 15, versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y después de esto viene una parábola hermosa, que es la parábola de las ovejas, de las 100 ovejas, de la oveja perdida. Esta sola parábola nos daría para hablar mucho tiempo. Vamos a dejarla quieta por un momento, pero eventualmente vamos a llegar allá. Jesús tenía, o nos muestran los evangelios, perdón, o el evangelio, las diferentes versiones del evangelio nos muestran que él tenía como costumbre contestarle a los fariseos y los escribas de acuerdo a los pensamientos que estaban en su corazón. Cuando los fariseos empiezan a pensar de que pues, que se hace llamar profeta, recibe a los pecadores y se sienta con ellos. ¿Dónde está la santidad? Y si él fuera realmente enviado de Dios, supiera con quién está hablando. Dice Lucas que debido a eso, él empieza a referir una serie de parábolas. Y encontramos la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo. Podemos ver entonces que con estas parábolas les está respondiendo, no a los publicanos y pecadores, porque siendo publicanos y pecadores, estaban prestando más atención y sus corazones estaban más dispuestos a escuchar el mensaje de Jesús. Los otros estaban autojustificando, diciendo que eran muy buenos, incluso para este nuevo predicador que se hacía rodear de rameras, de pecadores, de publicanos. Entonces, esta parábola estaba respondiéndole a ellos, a los fariseos. Esta parábola iba dirigida a ellos, no a los pecadores. El verdadero sentido de esta parábola no es que miremos al hermano menor, al que se fue a gastar sus bienes. Es que miremos al hermano mayor. Es que miremos el corazón del hermano mayor. Como un corazón endurecido, que no es capaz de pensar en términos de gracia, que no es capaz de alegrarse porque aquellos que estaban perdidos fueron encontrados y fueron salvados de donde estaban. Como este corazón que no es capaz de hacer estas cosas, también es incapaz de sentir gozo, de aprovechar las bendiciones que vienen de estar en el mismo lugar, en la misma casa con su padre. Este es el hermano que nunca había salido de casa. Este es el hermano que siempre había hecho lo que su padre le había dicho, que siempre había trabajado en los negocios de su padre, pero que a la hora de la verdad muestra un corazón que no se identificaba con la naturaleza, con el carácter del padre. Y es claro que no lo hacía porque el padre se alegró por ver a su hijo, mientras que él no. Entonces, era hijo de su padre en la forma, en el papel, pero no era hijo de su padre en el fondo. Un corazón endurecido, un corazón legalista, un corazón que no conoce lo que es la gracia. Un corazón destruido aún sin saberlo, que es lo más peligroso del asunto.
El mensaje de Jesús en este caso no puede ser comprendido desde la religiosidad, no puede ser comprendido desde el punto que mira a los demás como no merecedores del amor de Dios, porque no han hecho X o no han hecho Y o no han hecho Z. Pero tampoco puede ser comprendido desde la completa irreligiosidad. Vemos que los dos hermanos representan extremos opuestos, pero que realmente son muy parecidos al final. Ambos están perdidos. Lo que sucede es que la perdición del hermano menor en algún punto era visible, pero la perdición del hermano mayor era invisible, y esto lo hace aún más peligrosa. Porque todos sabíamos, y el mismo hermano menor se dio cuenta que estaba, cuando llegó a comer, a querer comer lo que los cerdos comían, él se dio cuenta de dónde estaba. Pero el hermano mayor, incluso cuando es confrontado por su padre, no se da cuenta de cuán perdido está. Ambos son callejones sin salida y ambas posiciones no reflejan el mensaje de Jesús. Y lo que ha pasado en la vida real es que hemos tenido unos mensajes desde nuestras iglesias que rayan en lo absurdo, que tratan de hacer una división donde no la hay. Nosotros somos los hijos de Dios y ustedes son los hijos del diablo. Nosotros somos los buenos y ustedes son los malos. Nosotros merecemos lo que Dios nos da, el amor de Dios, ustedes no lo merecen. Estas posiciones, la inhabilidad de razonar y de recurrir al dogma, al control basado en el miedo, ¿a dónde nos ha llevado? A un descrédito muy grande de todo lo que suena a religión o a espiritualidad muchas veces. Nos ha llevado a que la gente de alguna forma admire a Jesús, pero piense lo peor de los seguidores de Jesús, los cristianos. Vivimos como que en esa constante, como diremos, contraposición o algo así, de que deberíamos ser como Jesús, pero no lo somos. Criticamos a los que a nuestro juicio son los hermanos menores de la historia, pero sin darnos cuenta hasta qué punto nos hemos convertido en los hermanos mayores de la historia. Y nuestra falta de autocrítica, nuestra falta de razonamiento acerca de nuestras posiciones, ha llevado a que se creen una serie de respuestas en el mundo tan religiosas de alguna forma, tan dogmáticas de alguna forma como las nuestras, en sentido contrario, bastante extremas. Nuestras posiciones ultraortodoxas han generado posiciones no digamos anticristianas, antiespiritualidad. Y eso es muy paradójico, antirreligión, porque eso es muy paradójico. ¿Por qué? Porque en los inicios, el camino, como eran conocidas las enseñanzas de Jesús, camino, la verdad y la vida. El camino y los seguidores del camino eran considerados ateos por los romanos. ¿Por qué ateos? Porque no tenían imágenes, no tenían templo, no hacían sacrificios, no tenían sacerdotes. Entonces era la antirreligión por excelencia. ¿En qué momento cambiamos? ¿En qué momento pasamos de esta catedral a las catedrales de piedra, de mármol y de opulencia? Y la pregunta que uno se hace también es, Jesús, vemos al principio del versículo 15 y de muchos demás pasajes de la Biblia, atraía a los marginados, a los pecadores, a las rameras, a los publicanos. Pero nosotros no hacemos eso, nosotros los enviamos lejos. Sí, Él era Dios. Algunos dirán que no, yo pienso que sí. Pero en todo caso, Él era diferente, por supuesto.
creo que no hay comparación. Pero si nosotros estamos intentando reflejar el carácter del Padre a través de lo que conocimos de Jesús, y Él lograba atraerlos, y nosotros los estamos enviando lejos o los estamos llevando fuera, entonces hay algo que estamos haciendo mal. Porque estamos tan llenos de juicio y de moralismo y de legalismo y todas estas cosas. Muy buena pregunta. Y para seguir estudiando esta parábola, vamos a tratar de hablar algo de las condiciones de entonces. Algo, pues yo no soy no soy un experto en la sociedad de los tiempos de Jesús, ni mucho menos, pero lo que sí he podido ver es que algo fundamental para poder entender lo que el autor de la escritura de cada libro específico nos quería decir, algo fundamental para eso es conocer el entorno de tiempo y espacio, la cultura en la cual esto fue escrito. Nuestra mentalidad del siglo XXI es muy diferente a la mentalidad del siglo I en Galilea. Por eso tenemos que mirar algunas características de la sociedad de entonces. Empezamos por ver de que el hijo menor le pide al padre que reparta su herencia en vida. No, ni siquiera había que esperar a que el padre muriera, en vida. Esto es tremendamente ofensivo. Yo creo que hasta el día de hoy es tremendamente ofensivo. Pero en ese entonces, aún más. Se está pasando, o sea, está ignorando completamente la autoridad del padre y de alguna forma está deseando que se muera, porque él quiere su dinero. Él quiere lo que le toca. La respuesta que uno hubiese esperado ante una ofensa de estas es que el padre hubiese echado al hijo de su casa. Pero el padre no lo hace. ¿Qué hace el padre? El padre procede a hacer lo que el hijo le pide que haga. Me acuerdo de las palabras de Jesús. Si te golpean en una mejilla, pon la otra. Si te piden la túnica, da la capa. Si quieren que camines una milla, no sé, camina 2. Si te piden que repartas la herencia en vida, repártela. Y la palabra en el griego para referirse a las propiedades del padre, lo que el padre iba a repartir entre sus hijos o a repartir con el hijo que se iba, es bios. Bios significa, o es la raíz de nuestra palabra vida. Bios. Y es interesante porque en esos entonces la relación de la gente con la tierra, con las propiedades, con el terreno, era mucho más intensa que la nuestra. Era literalmente la vida, o sea, de donde habían venido, donde habían nacido, una propiedad que probablemente había estado con ellos generaciones y generaciones atrás. Era su vida lo que estaba repartiendo, pero aún así lo quiso hacer. Algo también muy interesante es que teniendo en cuenta que el padre era visto como la autoridad, teniendo en cuenta que el padre era visto como el tronco de esa casa, eh, una figura digna de respeto. Es interesante ver que cuando el hijo decide regresar, el padre no espera sentado, el padre no espera que el hijo venga a rendirse ante su presencia, pidiéndole perdón para entonces proceder a perdonarle. El padre no ni siquiera espera que el hijo diga algo. El hijo ha podido venir a pedir más dinero, a muchas cosas, no necesariamente a venir a pedir el perdón del padre. Pero aún así, cuando el padre lo ve, ¿qué hace? Sale corriendo en la dirección de su hijo. ¿Y qué hace después? Lo abraza. Antes de que su hijo pida perdón.
antes de saber cuáles eran las intenciones de su hijo, el padre lo abraza. El amor del padre en ese momento era incondicional. Yo no sé tú a qué vienes. Yo no sé si vienes en efecto a pedirme perdón. Yo no sé si lo que quieres es más dinero. Yo no sé si lo que quieres es ofenderme. Si quieres quejarte. O yo no sé si vienes a reconocer tu falta. En todo caso, te voy a abrazar y te voy a dar mi amor, porque yo soy tu padre y a pesar de todo, tú eres mi hijo. Pues, ¿y qué decir de lo que viene después? Le das la mejor túnica, que probablemente era suya. Probablemente era la túnica del padre, porque era la mejor. Su mejor túnica se la está dando. Pone un anillo en su dedo y toma el becerro más gordo y lo mata para celebrar que su hijo había regresado. El padre lo restituye a su posición anterior sin esperar absolutamente nada del hijo, ni siquiera el arrepentimiento. Ni siquiera el arrepentimiento. Estamos viendo un ejemplo de amor incondicional. A veces creemos que el amor es, bueno, si tú me pides perdón, si tú haces esto, si tú haces lo otro, entonces yo te perdono. Y yo quiero decirles que eso no es perdón. Eso es meramente una transacción. Tú me das, yo te doy. Tú me pides perdón, yo te perdono. Tú haces esto, haces lo otro, entonces yo te perdono. Tú oras y me reconoces como tu Señor, entonces te perdono. Eso no es amor. Amor es lo que hizo el Padre ahí. Amor es dar sin esperar. Amor es bendecir, aun cuando nos maldicen. Amor es morir por aquellos que te entierran unos clavos y te cuelgan en una cruz. Y amor es pedirle al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es amor. Qué equivocados estamos acerca del amor de Dios. Ahora bien, el perdón es algo interesante porque el perdón, para hacer perdón, como estamos diciendo, debe ser gratis, gratuito para aquel que lo recibe. Pero el perdón no es gratuito para aquel que lo da. Si usted tiene un amigo al que considera su amigo del alma, su amiga del alma, en el cual confía como nadie, le conoce desde hace mucho tiempo y ese amigo lo traiciona de una forma horrible. Al momento de decidir si lo perdonas o no, hay muchas cosas que pueden asaltar, muchos pensamientos que pueden asaltar tu cabeza. ¿Qué pasa si yo lo perdono y vuelve a hacer lo mismo? ¿Qué pasa si ya él me robó, ya ella me robó? ¿Qué pasa si vuelvo a confiar? ¿Será que me vuelve a robar? Entonces, para poder obsequiar ese perdón, hay que correr un riesgo y ese riesgo entraña un costo. El perdón no es gratis para aquel que lo da. El perdón cuesta. Y en este caso particular, ¿qué le costó al padre? Bueno, le costó muchas cosas. Una de ellas es que el patrimonio familiar se redujo. Y lo interesante del asunto es esto. El padre toma sus bienes y los reparte en vida. Pero esa plata que repartió y que el hijo, o ese dinero que el hijo se gastó, ya no existe. Entonces la herencia familiar se ha visto reducida. Pero como el hijo ha sido restituido a su posición inicial, pues obviamente él va a recibir en su herencia
todo tal cual como si no hubiese sucedido nada, pero el pastel se ha reducido. Por supuesto que cuesta el perdón. Tal vez por eso la actitud del hermano mayor al no aceptar lo que ante sus ojos era la mayor injusticia. ¿Cómo es posible que este que se gastó el dinero ahora va a recibir de lo que es mío? La historia nos dice que eran dos hijos y entre los dos se repartía la herencia. Y si la herencia ya se repartió, eso significa de que al momento de volver a repartir la herencia, de donde se estaba sacando era de la porción del hermano mayor. ¿Será que era esta la razón? Me recuerda aquella parábola donde aquellos que fueron contratados por más tiempo se les paga el mismo salario que aquellos que fueron contratados al final y por esto se quejan. ¿Será esa la razón de la actitud del hermano mayor? Algo muy interesante. No sabemos si el hermano mayor entra eventualmente a la casa. No sabemos si el hermano mayor eventualmente acepta la decisión del padre de restituir a su hijo. Como yo lo veo, es una pregunta que ha quedado abierta para aquellos a los cuales estaba dirigido este mensaje. El Señor ha anunciado el año de la buena voluntad a través de la persona de Jesús, sanando enfermos, restaurando la vista, declarando libertad a los oprimidos y cautivos. ¿Quiénes son los oprimidos y cautivos? No son los justos, son los pecadores. Porque el pecado es una enfermedad. El libro de Hebreos dice que éramos sujetos en esclavitud al poder del pecado y la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte y el aguijón de la muerte es el pecado. La pregunta es, ¿será que los fariseos iban a aceptar esta oferta que se les estaba haciendo? Y deliberadamente Jesús deja la historia sin concluir. El hermano mayor entrará, los fariseos aceptarán, se examinarán su corazón y se darán cuenta de que están perdidos en el legalismo. Buena pregunta. Nosotros en el día de hoy nos daremos cuenta si estamos en esta actitud. Esa es una pregunta que cada uno tiene que responderse. Ambos hermanos estaban perdidos, como dije hace un momento. Lo que pasa es que la perdición del primer hermano era completamente visible, pero la perdición del segundo hermano, del hermano mayor, ni él mismo lo sabía. El primer hermano trata de usar al padre para obtener lo que quiere. El segundo hermano trata de usar su posición ante el padre para justificar lo que él cree que debe ser. O sea que de otra forma también está usando al padre para su beneficio propio. Porque a veces pensamos de que no, yo he hecho tantas cosas por Dios que ya tengo derechos. Soy tan santo que ya me he ganado cosas. Y como yo me he ganado cosas, entonces tengo derecho a recibir. Ambos caminos son contrarios al mensaje de Jesús. La idea no es estar lejos de la casa del Padre, pero la idea tampoco es estar de cuerpo en la casa del Padre, pero dentro de nosotros pensando que somos merecedores de absolutamente todo y por lo tanto no podemos rebajarnos, ponernos al mismo nivel de aquellos que consideramos que no hacen lo que el Padre manda. Si nosotros consideramos que somos mejores que otros, entonces no estamos haciendo lo que el Padre manda.
porque en el amor no hay este tipo de consideraciones. Y si nosotros consideramos de que estamos en la casa del Padre porque somos muy buenos, entonces nosotros no necesitamos ningún Salvador, nosotros somos nuestros propios salvadores. Y resulta que sí necesitamos un Salvador que nos salve de esa mentalidad donde no hay amor. Hay una frase que dice, muy interesante, la mejor forma de evitar a Jesús es evitando el pecado. Wow. Es una frase contradictoria, que parece contradictoria, pero que no lo es. Si nosotros estamos en esta mentalidad de evitar el pecado y evitar las personas que nos parecen pecaminosas y tratar de mantenernos en esta actitud de santidad, pero no la verdadera santidad, que es identificarse con el carácter del Padre y reflejarle en todo momento, sino la santidad o la idea de santidad que nos lleva a aislarnos de los demás y a verlos como inferiores a nosotros. No, yo no me junto con tal porque no es santo. No, yo no me junto con tal porque no es santo. Si estamos en esa actitud, estamos evitando a Jesucristo. Hace unos días vi en Facebook, en mi cuenta de Facebook, un mensaje de alguien que decía que prefería quedarse solamente con pocos amigos, sabiendo de que esos amigos tenían la verdadera doctrina de Cristo, la sana doctrina. Pero si los sanos no necesitan doctor, entonces lo que el Señor ha puesto en esa persona se va a perder, porque los que ya tienen la sana doctrina en su forma de ver no necesitan espiritualidad, ya la tienen. ¿Qué contrasentido? Debería ser amigo de aquellos que realmente necesitan el verdadero mensaje de Jesús. Pero nos podemos dar cuenta que pensando así estamos tan equivocados que no estamos llevando el verdadero mensaje de Jesús. Ya para terminar, quisiera decirles qué hubiese hecho un hermano mayor que sí reflejara el carácter de su padre. ¿Qué creen ustedes que hubiese hecho? Al momento de ver que su hermano mayor se perdió y no regresaba, ese hermano mayor, su hermano menor se perdió y no regresaba, ese hermano mayor hubiese ido tras de su hermano, porque esa era la voluntad de su padre. Si su padre al ver a su hermano, a su hijo regresar, no esperó que le pidiera perdón, sino que fue a demostrarle su amor incondicional. Si el hermano mayor estaba en sintonía con el padre, reflejando su carácter, si no era solamente un hijo de forma, sino un hijo de fondo, hubiese ido, dejado lo que estaba haciendo, ir a ese país lejano a buscar a su hermano. Y los hermanos mayores a veces traen a sus hermanos menores a la fuerza. Las relaciones entre hermanos muchas veces son así, con peleas físicas y todas estas cosas. Eso hubiese hecho el hermano mayor. Y eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Dice la palabra que Él sabía que iba a ser levantado y en el proceso iba a traer a todos a sí mismo para llevarlos de regreso a la casa del Padre. Recordemos esto, el amor es incondicional. Y Jesús hizo lo que su Padre le pidió, rescatar a aquellos que se habían perdido, dar su vida por no solamente sus amigos, sino sus enemigos. Y si queremos ser hijos de Dios, hijos del Dios Altísimo, pues estamos llamados a reflejar su carácter. Que el Señor los bendiga y que la paz y el amor del Padre esté siempre con todos ustedes. Gracias por estar con nosotros y los esperamos el próximo domingo a las 3 de la tarde en el Vínculo Perfecto. Nos vemos.